Bueno, gracias a los dos cocineros, los dos chefs. Vean, cuando tenemos un accidente de tránsito, probablemente no sabemos a quién llamar o qué hacer, cuál es el siguiente paso, qué cosas debo hacer, qué cosas no debo hacer. Pues para responder algunas de esas inquietudes que podemos tener, o si hemos tenido un accidente de tránsito, Dios no quiera, ojalá que no lo tengamos, pero bueno, hay un riesgo, por si tenemos uno también saber cómo debemos de proceder. Legalmente, ¿verdad? Estamos hablando. Está Yesenia Castillo, la doctora Yesenia Castillo, para hablarnos de ese tema. Y es importante que lo tengamos, pero muy presente, más si somos conductores de diario, ¿verdad? Doctora, un placer tenerla por acá con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Gracias por recibirnos en sus hogares. Y es un tema que a veces pensamos o consideramos que lo manejamos bien o conocemos cuál es el procedimiento, pero cuando nos suceden circunstancias diferentes a las que estamos acostumbrados, nos damos cuenta que realmente no manejamos esa realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que se incrementan un poco para estas fiestas por diferentes razones o motivos, o cuando venimos viajando de un departamento a otro por la hora, el cansancio, etcétera. Se dan bastantes colisiones, bastantes accidentes, donde hay lesionados, donde hay fallecidos, donde tal vez no hay pérdida humana, pero sí daños materiales a los vehículos, o cuando las colisiones son múltiples, es decir, cuando un vehículo colisiona a tres. De acuerdo. Vamos así, el trencito, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Las personas perdemos de vista que no solo debemos de conocer o manejar la documentación que tenemos que portar en ese momento, que dentro de la documentación importante es la del seguro de daños a terceros, que es para tal vez un poco indemnizar esa responsabilidad civil que ocasioné mediante esa colisión al vehículo. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de esa triple colisión? ¿Quién debe de pagar y cómo va a pagar cuando nada más tengo asegurado un porcentaje o una cantidad que no va a cubrir la totalidad de los daños de esos tres vehículos que colisioné? ¿Y cómo sería en ese caso el porcentaje? Corríjame si estoy equivocado, que son $2.500 con el seguro obligatorio. Así es. ¿Lo debo dividir entre los tres vehículos colisionados, por ejemplo, si fuesen tres? No, las aseguradoras lo que hacen es que si vos te presentaste en el tiempo correspondiente, que es de 30 días cuando son colisiones múltiples, es el margen más o menos para presentarte a hacer el reclamo, la aseguradora lo que te pide es que cada persona que resultó con daño debe de indicar el tipo de daño, es decir, un vehículo puede tener mayor daño porque fue el primero, el que impactó de forma directa, y los demás el daño es menor porque el que me colisionó vino bajando, no la fuerza, la intensidad del impacto, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Va a ser proporcional de acuerdo al daño ocasionado. Entonces, así es como te van a sacar más o menos la cantidad que te van a entregar. Pero si esa cantidad no cubre realmente el presupuesto o los daños, el certificado, el informe que dio el taller correspondiente, porque recuerden que tenemos que llevar esa información, tenemos que llevar el de la mano de obra o del vehículo cuando te van a cobrar, como el de los repuestos, los materiales que vas a utilizar. Ajá. Y si realmente esos repuestos se encuentran en el país o no. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Si no cubre realmente la cantidad asegurada, los daños que se te ocasionaron a vos, entonces vos podés proceder a la vía judicial correspondiente. Es decir, no nos quedemos con la idea de que me van a dar $1.000 y resulta que reparar mi vehículo cuesta $3.000. Sí, no, y la otra cosa que yo le digo por experiencia es que afectas tu seguro, o sea, el seguro personal, porque también eso también ocurre. Exactamente, y no debe de ser así, porque vos podés reclamar en la vía judicial además las lesiones que te ocasionaron y si incurriste en gastos médicos también. Pero ya sabemos que todo eso lo tenemos que acompañar de la demanda correspondiente, es decir, todos los elementos de prueba que yo tengo, facturas en originales, el tratamiento médico que estoy recibiendo, los gastos en medicina en los que incurrí, todo eso lo tengo que acompañar para que a mí el judicial me reconozca a través de una sentencia que obligue a esa persona, que no es a la aseguradora en este caso, es al propietario del vehículo y a la persona que iba conduciendo, que yo puedo proceder en contra de ellos dos o de manera individual,
para que me reconozcan la diferencia. Asumamos pues que la aseguradora ya cumplió con lo que establece la ley del máximo $2.500. Ahora, la otra cosa es que, por ejemplo, y lo comentábamos fuera de cámara, nosotros que somos conductores, a lo mejor tener mi vehículo estacionado o reparando 1 mes, 2 meses me va a implicar un gasto de, no sé, pues $1.000. Así es. ¿Quién me va a pagar eso? Entonces, eso lo debo considerar también dentro de mi reclamo. Entonces, ¿qué pasa? La ley te dice que una vez que vos te colisionan y ya tenés el informe de la policía, o sea, la resolución, el certificado, que dice que vos ganaste el accidente y que podés proceder, entonces vos te presentas a la aseguradora con el resto de la documentación correspondiente, no circulación, cédula, licencia, los 2 informes que hablábamos anteriormente. Entonces, con toda la documentación que te pide la aseguradora, vos te presentás y en caso de no ser una colisión múltiple, tenés 15 días para presentarte a partir de que te otorgaron esa resolución de la policía. De acuerdo. Y 30 días en caso que sea múltiple y la gente pueda realizar su reclamo. Transcurrido ese tiempo, las aseguradoras tienen 5 días para darte la indemnización correspondiente por los daños ocasionados. 5 días nada más. Se pasa más de esos 5 días, ellos tienen que pagar un interés que ya se hace con el Banco Central. Es otro estudio más interno, pero sí tienen que responder también por el retraso, la demora que corresponda al no entregarte esa. Sí, ojo, si ese retraso no es culpa de la persona que está haciendo el reclamo. Por ejemplo, yo les recomiendo a nuestros televidentes que todos esos reclamos los hagan que toda esa documentación quede registrada en los correos. Yo digo, mire señores, ya entregué los documentos hace una semana, estoy esperando respuesta. Eso le va a permitir de pruebas en ningún caso. Ahora, ¿dónde debo ir? ¿A qué instancia debo acudir para hacer ese reclamo oficial? Porque no voy a ir a la aseguradora a decirle, mira, me retrasaste. No, es que primero tenés que agotar tu vía, es decir, primero tenés que ir a la aseguradora, porque recordá que siempre quien es el que te atiende es un analista. Sí. Es decir, es un oficial, analista, el nombre que le ponga a cada aseguradora. Y posteriormente vos tenés que pedir que te comuniquen o te llamen al jefe de ellos, al gerente de la persona que está a cargo, para que conozca la situación, porque muchas veces no la conocen. Y si la conocen, pues te he enterado de que vas a proceder al siguiente nivel. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que agotar primero tu vía, primero tenés que agotar con la aseguradora. Ya no tenés una respuesta con la aseguradora en el tiempo, que no sucede, es decir, siempre procuran resolverte, tal vez no en el tiempo esperado, pero tú lo que tienes que conocer es que una vez que tú pidas o indiques que ya finalizó el plazo que la ley establece para que te indemnicen y ha transcurrido más de ese tiempo, ellos tienen que responder también. Ok, ahora, la otra cosa que es importante, creo que la gente debe entender que la responsabilidad también, no solamente la responsabilidad del conductor afectado, sino la responsabilidad nuestra. Si vos colisionás a alguien y es tu responsabilidad, estás expuesto a tener que pagar más de lo que el seguro establece. Exactamente. Recuerden de que hay personas que autorizan al seguro incrementar un poco más lo que estaban pagando, es decir, los 2.500, ¿no? Entonces hay personas o hay empresas, comúnmente son las empresas, que lo incrementan en $500 más o en $1.000 más, dependiendo. O para no girar un cheque adicional, lo indican que lo autoricen para que sea la misma aseguradora que gire la correspondiente indemnización. Pero ¿qué sucede? Tenemos que recordar también que cuando vos colisionás y ocasionás lesiones o hubo un fallecido, también hay responsabilidad diferente. Porque si estamos hablando de un fallecido, el oficial que se presenta al lugar tiene que ponerte a la orden de la autoridad judicial correspondiente. De acuerdo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cuando andemos conduciendo, pero además de andar conduciendo, todos estamos expuestos a que nos colisionen o colisionar. Puede ser de doble vía. A veces hay gente que está detenida en un centro comercial o en algún lugar y de repente te colisionaron. Ni siquiera ibas manejando y te colisionaron. Entonces, ¿qué sucede? Que debes de conocer cuáles son los trámites que debes de realizar, ante qué institución y qué documentación es la que debes de portar. Muchas gracias, doctora. Importante, yo si tuviera que recomendarles como conductor a todos los que comúnmente andan manejando, nunca se le ocurra conducir ni siquiera con aliento alcohólico. La responsabilidad que eso implica,
Y usted, aunque gane un accidente, el riesgo, ¿verdad? Va a ser mayor a que lo pierda, porque bueno, ese es un agravante, ¿verdad? Como ustedes le llaman. Sí, entonces yo creo que evite hacerlo, por favor, evite hacerlo, y hay que manejar con cuidado, que eso es una gran responsabilidad. Más en estas fiestas. ¿Verdad? Sí, tener un problema en diciembre, todo el mundo quiere buscar tener un diciembre tranquilo, y un accidente te lo va a echar a perder. Así es. Doctora, ¿cómo le encontramos, por favor? Bueno, ustedes saben que nos encuentran en el 83 96 45 17, o si no en su casa, que está ubicado en los semáforos de Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos con esa información valiosa. Nosotros nos separamos un instante y ya venimos.